Mm, Ok, vamos a continuar con el curso. Lo último que vimos fue cómo eh, hallar un espacio generado y que el espacio generado siempre es un subespacio vectorial. Ok, esta es la clase grabada de la semana número 5. Vamos a ver un concepto nuevo. La idea es en esta clase definir la dependencia y la independencia lineal. Pero primero observemos los siguientes ejercicios sobre espacio generado. ¿Ok? Imagínate que te dicen que estás en R3 y que calcules el espacio generado por tres elementos. 2, 1, 1, menos 1, 2, 2, 1, 3, 3, por ejemplo. ¿Ok? Si nosotros calculamos si nosotros calculamos este espacio generado, sería alfa 1 por 2, 1, 1 más alfa 2 por menos 1, 2, 2 más alfa 3 por 1, 3, 3 igual a un elemento genérico ABC o XYZ, como lo quieres llamar. ¿Ok? Porque en el espacio generado están todas las combinaciones lineales posibles, ¿no? Si yo convierto esto a un sistema de ecuaciones, me quedaría algo de este estilo. Esto ya sabemos cómo hacerlo. Esto pertenece a clases anteriores, ¿ok? Entonces, ¿cómo hallar el espacio generado? Simplemente veo para qué valores de A, B y C esto es consistente, tiene solución. Me quedaría fila uno menos 2 fila 2 y fila uno menos 2 fila 3. Entonces, si continúo aquí, me va a quedar cero menos uno y menos 4 sería menos 5. 1 menos 6 sería menos 5 también. Y acá quedaría A menos 2B. Por otro lado, aquí me queda cero menos uno menos 4 menos 5 y uno menos 6 pues también es menos 5. ¿Sí? Y acá me va a quedar A menos 12. Finalmente, simplemente debo restar estas filas, fila 2 menos la fila 3 y voy a obtener un sistema que está escalonado. ¿Ok? 0 menos 5 menos 5 A menos 2B y acá cero cero y cero. Me quedaría, cuando yo reste esto, me va a quedar, el A se elimina y me quedaría menos 2B más 12. Entonces, recuerden cómo se hallaba el espacio generado. Simplemente tengo que evitar que, tengo que evitar que esto sea inconsistente. En la segunda fila no hay ningún problema porque hay pivote. En la primera fila tampoco hay ningún problema porque hay pivote. Siempre que haya pivote, pues esa fila no tiene peligro de ser inconsistente. Porque para ser inconsistente, toda la fila de coeficientes debe ser cero. Entonces, en la última hay un peligro. Entonces, la única forma de que esto sea consistente es que menos 2b más 2c sea igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el espacio generado por estos tres vectores, que le voy a llamar v1, v2 y v3, serían todos los vectores ABC, tales que menos 2b más 2c sea igual a cero. Recuerda que esto es una ecuación igualada a cero, así que puedo dividir todo para 2 y me quedaría menos b más c, pero es lo mismo. Muy bien. Ese primer ejercicio. ¿Ok? Recuerde también que esto es un plano, ¿no? Eso al final es un plano. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo ahora me dice haya el espacio generado, pero ya no por estos tres, sino solo por los dos primeros? Es decir, voy a eliminar el último. ¿Sí? Solo por los dos primeros. Entonces, si yo calculo el espacio generado por estos dos primeros, me quedaría alfa uno por 2, 1, 1
más alfa 2 por menos uno 2 2 igual a eh, ABC. ¿Ok? Entonces, pues me arroja esto un sistema de ecuaciones igualado a ABC. Y pues me queda escalonarlo, ¿verdad? Entonces me va a quedar fila uno menos 2 fila 2 fila uno menos 2 por fila 3. Entonces va a quedar 2 menos uno a 0 menos 5a menos 2b, que va a quedar 0 menos 5a menos 12. Siguiente pivote es este menos 5, debo hacer 0 aquí abajo. Fila 2 menos fila 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 0 0 y aquí la resta me queda menos 2b más 12. Y de nuevo, ¿dónde hay peligro de ser inconsistente? Es solo en el último. Acá hay un pivote, ahí no hay peligro. Acá tampoco hay peligro, solo en la última fila. Entonces, para evitar que sea inconsistente, porque yo necesito que sí sea combinación lineal y eso significa que el sistema debe tener solución. Entonces, necesito que menos 2b más 2c sea igual a 0. En otras palabras, el espacio generado por los dos primeros vectores, pues salió igualito. Salió los vectores ABC, donde menos 2b más 2c es igual a 0. Entonces, eh, ¿qué de interesante tiene este conjunto? Es la pregunta. Porque yo tenía tres vectores, hallé el espacio generado y me salió pues el conjunto de los vectores tal que menos 2b más, más 2c es igual a 0. Y luego yo le quité el último vector y me siguió saliendo lo mismo. Entonces, ¿qué de especiales tiene este conjunto o qué de especial tiene ese vector para haberlo quitado y que siga saliendo pues lo mismo? ¿Ok? Entonces, la razón por la cual sale lo mismo es porque el vector que yo quité en realidad no era cualquier vector. El vector que yo quité, si tú te das cuenta, es la suma de los dos primeros, b1, b2 y b3. El vector que yo quité es simplemente la suma de b1 más b2. Es decir, b3 es combinación lineal. Combinación lineal de b1 y b2. ¿Ok? Bueno, en este caso es la suma, o sea que los escalares son uno por b1 más uno por b2, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es que b3 es una combinación lineal. Profesor, ¿será que esto pasa siempre o es una coincidencia? Bueno, aquí la noticia es que esto siempre va a ocurrir, ¿ok? En general, siempre que tú tengas un vector que es combinación lineal de los anteriores, al momento de quitar a ese vector, pues entonces eh, no se altera el espacio generado. Bueno, pero no basta con creerme, ¿verdad? Tendríamos que demostrar esto, ¿sí? Tendríamos que demostrar esto. Entonces vamos a ver. Ejercicio. Vamos a ver. Eh, sea B un espacio vectorial sobre un campo K, ¿ok? Que puede ser los reales, por ejemplo. Y sea S el conjunto B1, B2 y B3. ¿Está bien? Si B3 es combinación lineal, si B3 es combinación lineal de B1 y de B2, entonces el espacio generado por B1, B2 y B3 resulta que sale lo mismo que el espacio generado por B1 y por B2. ¿Ok?
tendríamos que demostrar esto, hacer una demostración. ¿Cómo, profesor? ¿Es un ejemplo? No, no, no. Una demostración me debe servir para todos los espacios vectoriales, no solo para un ejemplo como R2 o como R3 o como los polinomios. No basta dar un ejemplo. Yo aquí arriba tengo un ejemplo donde eso ocurre, ¿no? Pero eso no demuestra nada. Una demostración es un argumento que va a servir en este caso para cualquier espacio vectorial. Entonces yo tengo que demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Profesor, ¿cómo se demuestra que dos conjuntos son iguales? Tenemos que recurrir a una definición que tú la aprendiste seguramente en el curso de nivelación. Recuerda que dos conjuntos A y B son iguales, sí y solo sí, para, bueno, se lo puede ver de la siguiente forma, ¿no? A es subconjunto de B y además B es subconjunto de A. ¿Ok? En pocas palabras, si yo quiero demostrar que dos conjuntos son iguales, tengo que demostrar la doble inclusión. A contenido en B y B contenido en A. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el conjunto A en este caso? El conjunto A sería pues, todo esto. ¿Y quién es el conjunto B? El conjunto B sería todo esto, el espacio generado, ¿no? No solo, no los tres vectores, sino el conjunto de todas las combinaciones lineales que me genera esos tres vectores. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería la demostración. Esto es un ejercicio bastante clásico de la álgebra lineal. Entonces yo debo demostrar que si este fuese A y este fuese B, pues que A está dentro de B y que B está dentro de A. Y ahora viene la segunda gran pregunta. Bueno, profesor, ¿y cómo demuestro que A es subconjunto de B? De nuevo, si tú recuerdas la definición del curso de nivelación que aprendiste, A es subconjunto de B si para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero demostrar que A es subconjunto B, debo empezar con un X que pertenece a A, escribir muchas cosas y llegar a que ese mismo X pertenece a B. Si yo logro esto, entonces ahí estoy demostrando que A es un conjunto de B. Entonces, esta es una técnica clásica para demostrar que algo es subconjunto de otra cosa. Entonces, aprendamos esta técnica que va a ser muy importante en cualquier curso de matemáticas que tú sigas. Muy bien, entonces yo necesito demostrar que estos dos conjuntos son iguales. Entonces necesito demostrar que el espacio generado por B1, B2 y B3 primero es subconjunto del espacio generado por B1 y por B2. Ujú. Y luego, ya mismo, más tarde, lo contrario, que el espacio generado por B1, B2 está dentro del espacio generado por B1, B2 y B3. ¿Ok? Entonces necesito hacer esas dos demostraciones. Si yo hago esas dos demostraciones, estaría demostrando que esos conjuntos son iguales. Muy bien. Entonces me voy a centrar nada más en la primera por el momento y ya mismo hago la segunda. Entonces yo debo demostrar que el generado por B1, B2, B3 está dentro del generado por B1 y por B2. ¿Cómo demuestro inclusión? Yo debo agarrar un elemento del conjunto más chiquito y demostrar que también está en el conjunto que estoy suponiendo que es más grande. ¿Ok? Entonces empecemos por ahí. Sea X un elemento de A, ¿no? Porque si A está contenido en B, si X pertenece a eso debe implicar que X pertenece a B. Entonces, sea X un elemento del primer conjunto. B1, el generado por B1, B2 y B3. Y aquí, pues tenemos que aplicar las definiciones y los teoremas que conocemos, es muy simple. Vamos por la definición primero. Si X está en el espacio generado, por definición, ¿qué significa estar en un espacio generado? Si te recuerda que la definición del espacio generado por un conjunto de vectores son todos los vectores que son combinaciones lineales del conjuntito S.
Recuerda, esta es la definición. Esto yo debo saberlo. Si eso es cierto, entonces, como X está en el generado por B1, B2, B3, eso significa que existen escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que X es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3. ¿Qué hizo ahí, profesor? Nada más apliqué la definición de espacio generado. ¿Ok? Si X está en el espacio generado, por esos tres vectores, X es combinación lineal de esos tres vectores. Muy bien. Por otro lado, el problema me da un dato importante. El problema me dice B3 es combinación lineal de B1 y B2. Entonces, por hipótesis, existe beta 1, beta 2, números, acá también son números, ¿no? El campo. Existen beta 1 y beta 2 números, tales que B3 es combinación lineal de B1 con B2, ¿sí? Nada más estoy traduciendo las definiciones a lo que me dice el problema. El problema me dice, mira, B3 es combinación lineal de B1 y B2. Ah, bueno, entonces lo escribo como combinación lineal beta 1 por B1 más beta 2 por V2. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Recuerda que mi misión es terminar que X pertenece acá. Si tú te das cuenta, yo ya tengo quién es B3, entonces lo puedo reemplazar aquí en la primera esta expresión que yo tengo, ¿sí? Así, reemplazando tendría que X es igual, vamos a ponerlo con colorcitos aquí para que lo podamos admirar. Entonces va a quedar X va a ser igual a alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 y en vez de B3 voy a poner beta 1 por V1 más beta 2 por V2. Ujú. Entonces, si te das cuenta, los alfa y los betas son números, son escalares, son elementos del campo. Y B1, B2 y B1 y B2 son los vectores, los únicos vectores aquí en esta expresión, aparte de X. ¿Ok? Aquí está B1 y acá está B2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pudiera agrupar por las propiedades de distributiva. Yo puedo expandir esto, alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 más alfa 3 beta 1 por V1 más alfa 3 beta 2 por V2. Y ahora podría agrupar alfa 1 más alfa 3 por beta 1, alfa 2 más alfa 3 por beta 2 por V2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo expresé a X, todo esto es un número, mira, digamos C1. Yo expresé a X como C1 por B1 y esto también es un número, digamos C2, más C2 por B2, o sea que X es una combinación lineal de B1 y B2. Y si X es la combinación lineal de B1 y B2, pues entonces X pertenece al espacio generado por B1 y por B2, que era a donde yo quería llegar, ¿recuerdas? Empiezo con un elemento que está aquí y llego a que ese elemento está acá. Así que ya demostré esta parte. Ya demostré que el gen de B1, B2 y B3 está dentro del gen de B1 y B2. ¿Por qué? Porque empecé con un elemento en el primer conjunto y terminé en que ese mismo elemento está en el segundo conjunto. ¿Ok? Repaso la prueba rápido, por si alguien se perdió. Sea X un elemento del primer conjunto. Como X está en el generado por el primer conjunto B1, B2, B3, X es combinación lineal de B1, B2 y B3. ¿Sí? Ahora, la hipótesis del problema me dice que B3 es combinación lineal de V1 y V2. Entonces, a B3 lo escribo como combinación lineal de V1 y V2.
Hago lo más lógico que es reemplazar. Si yo reemplazo, pues me quedaría toda esta expresión y esta expresión organizándola bien, agrupando B1, agrupando B2, llego a que X es combinación lineal de B1 y B2. En pocas palabras, demostramos que el gen de B1, B2, B3 está dentro del gen de B1 y B2, pero todavía no he probado la igualdad. ¿Por qué? Porque para probar igualdad de conjuntos debo hacer la otra inclusión, es decir, aún me falta demostrar. Ahora voy a demostrar que el gen de B1 y B2 es un subconjunto del gen de B1, B2 y B3. ¿Ok? Ahora, este es más sencilla, este lado, ¿no? Debo empezar con uno de aquí y demostrar que está acá. Pero cuando hay menos vectores, o sea, ya tengo los mismos y un vector extra, es bien sencillito, mira. Voy a empezar por un elemento en el primer conjunto, o sea, X, un elemento del gen de B1 y B2. Bueno, si eso es cierto, pues entonces X debe ser igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, claro, porque X es combinación lineal de ellos dos. Sin embargo, no sé si tú te acuerdas, pero yo siempre puedo aumentar al neutro, ¿verdad? X es igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más el elemento neutro, porque el elemento neutro, si yo lo sumo, pues no altera nada, ¿ok? Así que lo puedo hacer aparecer ahí sin problema. Pero también demostramos un teorema, que cero por cualquier vector era el neutro, por cualquiera. Así que yo puedo decir que cero por B3 también me da el neutro. Entonces aquí esto puedo reescribirlo como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más cero por B3 y ya está listo. Entonces X pertenece al generado por B1, B2 y B3. Solo que B3 con escalar cero. Y listo, empezamos en el conjunto más pequeño y terminamos en el conjunto más grande. Entonces, lo que hemos demostrado es que si quitamos un vector que es combinación lineal, el espacio generado no cambia. Ahí lo hice para tres vectores, pero ese teorema se cumple en general. ¿Eh? Teorema. Este mismo teorema se cumple de forma general. Si yo tengo n vectores, si yo tengo n vectores, ya no tres. O sea, de forma general puedo tener más de tres o menos de tres, no importa. Sea ese un conjunto de n vectores. Resulta que si Bn es la combinación lineal de todos los demás, de B1, B2, hasta B sub n menos 1, o de alguno de ellos, si Bn es combinación lineal de ellos, de los n menos 1 primero vectores, entonces pues resulta que el generado por los n vectores, el generado por los n vectores es lo mismo que el generado quitándole el último vector, que es combinación lineal de los demás. Es básicamente lo mismo que hicimos ahorita y la demostración va a ser la misma que hicimos ahorita, pero ahora con n vectores. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir este teorema en voz baja, digamos, es que si tú sacas a los que son combinaciones lineales, el generado sigue siendo el mismo. ¿Sí? Si sacamos, si quitamos a los vectores, si quitamos a los vectores que son combinación lineal de los otros, de los restantes, el espacio generado, el espacio generado no cambia.
El espacio generado no cambia. Entonces a estos conjuntos les vamos a llamar conjuntos linealmente dependientes. Conjuntos linealmente, o sea, a los conjuntos a los cuales se les puede quitar vectores, porque son combinaciones lineales de los demás, se les llama conjuntos linealmente dependientes. Se les llama así porque justo hay un vector que depende de los demás. ¿Sí? Conjunto linealmente dependiente. Un conjunto S de vectores, un conjunto de vectores, se dice linealmente, linealmente dependiente. Se dice que es linealmente dependiente si existe un vector, vamos a llamarle B sub k, de todos estos, un vector B sub k, tal que B sub k es combinación lineal de los restantes, de los vectores restantes, o sea, de los vectores que sobran, de los vectores restantes. Es decir, este B sub k lo puedo expresar como alfa 1 por B1 más alfa sub k menos 1 por B sub k menos 1 más alfa sub k más 1 por B sub k más 1 y así hasta llegar a alfa sub n, B sub n. O sea que B sub k lo puedo escribir como combinación lineal de los restantes sin contarlo a él. ¿Sí? Esa va a ser la definición de dependencia lineal. Sin embargo, cuando un vector es combinación lineal de los demás, es equivalente a decir lo siguiente. Mire, observemos. Imagínate que si tú tienes un conjunto B1, B2 y B3, y B3 resulta que es 3 veces B1 más 4 veces B2. ¿Ok? Si eso es cierto, lo que está pasando es lo siguiente. Lo que está sucediendo es que si yo despejo esto, me quedaría que 3B1 más 4B2 menos B3 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que yo puedo escribir al cero vector, al neutro. Recuerda que el neutro también lo puedo escribir como cero. Yo puedo escribir al vector neutro como combinación lineal de estos tres vectores con escalares, con al menos un escalar distinto de cero. ¿Sí? Donde al menos un escalar es distinto de cero. Esa va a ser la definición de dependencia lineal que vamos a usar más. ¿Ok? Entonces, dependencia lineal, que vamos a usar formalmente. Sea B un espacio vectorial y sea S, B1, B2 hasta Bn, un conjunto de vectores. Se dice que S es un conjunto linealmente dependiente, linealmente dependiente. Si yo puedo formar una combinación lineal de ese conjunto igualada al neutro y
alguno de los escalares son distintos de cero. Alguno al menos, alguno. Alguno de esos escalares son distintos de cero. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la definición de dependencia lineal. Hagamos un ejercicio, ¿ok? Hagamos un ejercicio, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? En B igual R3, en B igual R3, el conjunto S, 1, 1, 2, 2, 3 menos 1, 0, menos 1, 5, es linealmente dependiente. ¿Cómo yo sé que este conjunto es linealmente dependiente? Porque el tercer vector, 0, menos 1, 5, es dos veces el primer vector menos el segundo vector. ¿Sí? Si te das cuenta, como el tercer vector es dos veces el primer vector menos el segundo vector, pues entonces decimos que este conjunto es dependiente porque hay un vector que depende de los demás. Mm. Ahora, ustedes podrían preguntar, bueno, profesor, ¿y yo cómo me iba a dar cuenta de que ese vector era combinación lineal de los demás? Justamente, como darse cuenta, la dependencia lineal es difícil, vamos a utilizar la negación de la dependencia lineal. ¿Sí? Entonces vamos a negar la dependencia lineal y a la negación le voy a llamar, pues, independencia lineal. Independencia lineal. ¿Por qué? Porque resolver la negación va a ser más sencillo que resolver la dependencia como tal. Bueno, ¿cuál sería la negación? Antes de negar esto, yo necesito negar todo esto, ¿ok? Yo necesito negar todo eso. Pero ¿cuál sería la negación? Recordemos un poquito de lógica, ¿sí? Aquí tú tienes una conjunción, ¿verdad? ¿Y cuál era la negación de una conjunción? Por las leyes de De Morgan, la negación de una conjunción sería, pues, la negación de la primera, disyunción, la negación de la segunda, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también, ¿recuerdan la ley de implicación? La negación de la primera o la segunda lo puedo escribir como que P implica la negación de la segunda. En pocas palabras, para yo negar esta conjunción, la negación de esta conjunción es equivalente a la primera implica la negación de la segunda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero negar esto, me va a quedar alfa 1 B1, la primera P, igualita, alfa 1, alfa 2 B2, más alfa n Bn igual a cero. Entonces, la negación de este cuantificador existencial. ¿Y tú te acuerdas cómo negar un cuantificador existencial? Pues la negación de un cuantificador existencial es justamente un universal con la negación de ese predicado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la negación aquí? Pues la negación sería para todo, ¿sí? Sería que para todo alfa i es igual a cero. Pocas palabras, la negación de esto me quedaría de la siguiente forma. Alfa 1 B1 más alfa 2 B2
más alfa n bn igual a cero. Entonces, para todo alfa i es igual a cero. Esa va a ser la definición que voy a utilizar. Bueno, lo de acá era solo para entender de dónde viene, así que pues no lo necesitamos. ¿Ok? No lo necesitamos. Ya sé cuál sería la negación de todo esto. La negación de todo eso sería esto de aquí. Esto va a ser la definición de independencia lineal. Entonces veamos, un conjunto es linealmente independiente si dado una combinación lineal igualada al cero, eso implica, eso se sigue, yo puedo concluir a partir de eso que todos los escalares son obligatoriamente cero. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir una observación. ¿Cuál va a ser esa observación? Lo que quiere decir esto, lo que quiere decir, lo que quiere decir es que si una combinación lineal de ese conjunto, que si una combinación lineal de ese conjunto S es igual a cero, entonces la única forma, lo que pasa es que este entonces obliga, ¿sí? A que la única forma, entonces la única forma de que eso haya sucedido es que todos los alfas sean cero. La única forma que eso suceda es que los escalares alfa i sean iguales a cero. Cuando eso ocurre, eso significa que el conjunto es linealmente independiente. Hagamos un ejemplo para que nos quede claro. Ejercicio. Sea B igual a R3 y sea S el conjunto 1, 2, 1, 4, 1, menos 1. ¿Ok? Determine si S es linealmente independiente. Cuando yo escriba L.I significa linealmente independiente. Bueno, profesor, entonces, ¿cómo se aplica esta definición de independencia lineal a un ejercicio? Entonces, un conjunto independiente. Si tú quieres saber si un conjunto es independiente o no, tú debes agarrar una combinación lineal de ese conjunto, 4, 1, menos 1, e igualarlas al vector cero. ¿Sí? E igualarlas al vector cero. Muy bien. Ahora, yo quiero ver si esto implica a que los escalares obligatoriamente son cero. Y tú vas a decir, profe, pero está fácil, simplemente pues reemplaza el cero y se cumple. Es que eso no es lo que te está preguntando. Eso siempre se va a cumplir. Lo que te está preguntando es que si esto obliga a que la única forma es que los escalares sean cero. Esto me va a dar un sistema de ecuaciones. 1, 2, 1, 4, 1, menos 1. 0, 0, 0. Yo quiero saber si este sistema tiene solución única. Eso es lo que me importa. Si tiene solución única, entonces va a ser linealmente independiente este conjunto. Si no tiene solución única, entonces no va a ser linealmente independiente este conjunto. Vamos a escalonar esta matriz. Dos veces la fila 1 menos fila 2 y fila 1 menos fila 3. Entonces aquí va a quedar 0, 8 menos 1, 7, 1 menos 1, 0, 4 más 1 son 5. Y ahora hago 5 veces la fila 2 menos 7 veces la fila 3.
Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 35 menos 35, 0 y 0 y 0. Entonces yo te hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas filas fundamentales tengo? Tengo dos. ¿Cuántos, cuántos variables tengo? Alfa uno y alfa 2 también tengo dos variables. Entonces, dos variables, dos filas fundamentales. ¿Qué significa? Que esto tiene solución única. ¿Y cuál es esa solución única? Pues si yo despejo de aquí, me va a quedar que 7 alfa 2 es cero. O sea que me va a quedar que alfa 2 es cero. Y si despejo de la primera, alfa uno más 4 alfa 2 es cero, pero como esta ya es cero, entonces alfa uno también es cero. ¿Qué quiere decir? Que la solución es única. Se está cumpliendo la definición. Si yo supongo que una combinación lineal me da el cero, eso obliga a que la única solución, por eso el para todo, la única solución es que todos los escalares sean cero. Y en este caso está pasando eso. Es la única solución. Por lo tanto, por lo tanto, el conjunto 1, 2, 1, 4, 1 menos 1 es linealmente independiente. Este conjunto es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque la solución me salió única. ¿Y cuál fue la única solución? Que todos los escalares sean cero. Si no me hubiese salido solución única, entonces me hubiese tocado concluir que es linealmente dependiente. Hagamos otro ejercicio para finalizar con esta clase. En B igual R3, determine si S 1, 1, 2 menos 3, 1, 2, 4, 0, 0 es linealmente independiente o linealmente dependiente. Recuerda que una es la negación de la otra, ¿no? Y como una es la negación de la otra, pues entonces, eh, si no es lo uno, automáticamente es lo otro. Entonces yo siempre voy a ver por independencia lineal. Entonces veamos. Para ver independencia lineal, agarro alfa uno por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector, porque aquí hay 3, y lo igual al 0, 0, 0. Yo debo ver si la solución es única. Si la solución es única, es linealmente independiente. Si la solución no es única, pues entonces no lo es. Entonces veamos. Me va a quedar como 1, 1, 2 menos 3, 1, 2, 4, 0, 0, 0, 0 y 0. Fila uno menos fila 2, 2 fila uno menos fila 3. 1 menos 3, 4, 0. 0 menos 4, 4, 0. Y acá me va a quedar 0. Menos 6, menos 2, menos 8. Y 2 por 4, 8. Aquí hago dos veces la fila 2 menos la fila 3. Aquí me va a quedar 0, 0, 0 y 0. Y si me doy cuenta, solo tengo dos filas fundamentales. Pero tengo tres variables. Entonces esto tiene infinitas soluciones. ¿Qué significa que tenga infinitas soluciones? Que no hay, no hay esa única forma de escribir al neutro como 0 por B1 más 0 por B2. Hay más formas, hay muchísimas. Entonces, este conjunto es linealmente dependiente. Este conjunto de aquí es linealmente dependiente porque no salió solución única. Por eso es linealmente dependiente. Profesor, pero usted había dicho que dependencia lineal es cuando uno de ellos es combinación lineal de los otros. Y sí, eso sigue siendo cierto. De hecho, si te fijas bien, el primero es la suma del segundo y el tercero. 1, 1, 2 es la suma de menos 3, 1, 2 más 4, 0, 0. Había uno que es dependiente
de los demás. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase grabada de esta semana.